Hola amigos, bienvenidos a Wake Up Ministry una vez más. Yo soy Andreina Castañeda, su servidora, y para mí es un gran placer estar hoy con ustedes, especialmente hablando de este tema que es tan maravilloso, es tan importante, y yo creo que es el punto álgido del Evangelio, es el punto clave, es aquello que si no entendemos correctamente, lamentablemente no sabemos de qué se trata el Evangelio de Cristo. Es la esencia de lo que el Señor vino a hacer aquí en la tierra. Y es que vamos a hablar de la importancia de la resurrección, el significado de la resurrección. Esto tan maravilloso y que muchas veces no entendemos. Muchas veces aceptamos al Señor y entramos en los caminos de su voluntad sin tener realmente una idea clara de lo que esto significa, del peso tan fuerte que tiene la resurrección de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías. Así que vamos a comenzar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento, Señor. Que no sea yo, oh Rey amado, sino tú a través de tu sierva hablando a tu pueblo. Que sean palabras, Señor, filosas, que corten y entren a los tuétanos, Señor, que puedan entender tu mensaje, este mensaje que viene del cielo, oh Rey amado. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria, Señor, en aquellos que reciben este mensaje y que abran sus entendimientos, Señor, también para que puedan captar, Señor, la profundidad y los niveles maravillosos del significado de este mensaje. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar hablando de Colosenses. Vamos a ubicarnos en el capítulo 2 de Colosenses y vamos a leer a partir del versículo 13, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Quiero que por un momento se trasladen a aquella época cuando el Señor Jesús estaba con los apóstoles y no existía todavía los libros relatados del Nuevo Testamento que nos explican la historia, porque apenas la historia se estaba haciendo, se estaba ejecutando, o sea, no era historia, sino que era el momento real. Imagínense ustedes que están con el Señor Jesús, el Mesías, y que están a punto de sacrificarlo, que a ustedes les toca huir porque saben que si ellos, los aprensores, se dan cuenta que ustedes seguían a este líder, al Mesías, los iban a crucificar también o los iban a meter presos. Y entonces imagínense en esta situación que ustedes han tenido que salir corriendo de ese lugar, ver cómo a ese líder que con tanto amor les explicó tantas cosas e hizo tantos milagros, lo maltratan y lo humillan y lo escupen, y él mantiene una actitud pasiva ante todo esto. Imagínense ese momento de que no saben qué va a pasar, una incertidumbre, qué va a suceder. Y cuando ven que se lo llevan, comienzan los discípulos desesperados camuflajeadamente a correr detrás de él, de manera que los policías o los soldados no se dieran cuenta que los iban a seguir, o sea, lo suficientemente lejos para que no los tomaran presos, pero lo suficientemente cerca para ver qué estaba pasando con el Señor Jesús, con ese líder maravilloso que les hizo entender tantas cosas. Y ellos sabían que Él les había dicho que Él iba a ser crucificado, pero no tenían la certeza 100% porque apenas estaban viviendo el momento de la crucifixión. Y cuando a ellos les toca huir, les toca irse de ese lugar, porque hasta el mismo Pedro tuvo que negar al Señor 3 veces, lo negó, después lloró amargamente, pero lo negó porque si no se lo iban a llevar también.
Entonces un momento de debilidad, él lo negó 3 veces. Entonces imagínense esa situación con esta incertidumbre y luego crucifican al Señor de la manera más terrible después de un maltrato agresor terrorífico. Y luego su cuerpo yace en esa cruz, sabiendo que al momento que fue crucificado hubo un terremoto. Para los que no saben, hubo un terremoto, eso lo dice su palabra. El velo se rasgó. Ese momento, esa hora cero, cuando el Señor Jesús cierra los ojos, expira, su espíritu sale. Fue tan poderoso como el espíritu del Señor salió cuando Él exhaló por última vez. Fue tan poderoso que en el instante, imagínense, el espíritu del Señor se transporta hacia el templo y un velo irrompible que tenía ciertas pulgadas de grosor, un velo que cubría el lugar santísimo, que solamente entraba el sumo sacerdote para poder orar a la presencia de Dios, lo rasgó de arriba hacia abajo. En ese momento, al mismo tiempo, hubo un estruendo en la tierra, un terremoto, y se oscureció el día, para que ustedes vean que lo poderoso que sucede en el mundo espiritual somatiza en el mundo físico. Así como cuando nosotros tenemos odio y no perdonamos, con el tiempo empezamos a padecer algún tipo de enfermedad. Cuando comemos y comemos cosas que no son saludables y estamos metiendo colesterol, en algún momento el cuerpo comienza a sufrir, comienza a engordar, comienza a padecer de ciertos valores y comienza nuestra salud a menguar. Lo mismo sucede con el mundo espiritual. El mundo espiritual somatiza. Por eso es que todo lo que vemos, todas las tsunamis, terremotos, guerras, pestes, pestilencias, esta noticia nueva de los animales, por ejemplo, corriendo en círculos, son consecuencias de algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Pues fue tan poderoso lo que sucedió en el mundo espiritual que el Señor sale de su cuerpo, el Espíritu de Él sale de su cuerpo, automáticamente se rasga el velo desde arriba hacia abajo. Una fuerza humana jamás podría hacer eso, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Y hubo un terremoto. En ese momento se oscurece el cielo. Y los apóstoles, que ya sabían, ya el Señor les había dicho que era necesario que Él muriera y que al tercer día viviera, ellos estarían sorprendidos de lo que sucedió, tratando de ir y correr hacia la cruz a ver cómo quedó el cuerpo del Señor, que no pudieron ver porque les daba quizás escalofrío, el maltrato final. No soportaron más, no tuvieron valor de ver el maltrato que le hicieron al Señor y cuando lo mataron. Entonces, imagínense ese momento que ellos ven al Señor cuando María pide que le den el cuerpo de su hijo para envolverlo en esos sudarios, en el sudario que ahora todavía lo conservan, en ese sudario con hierbas aromáticas y meterlo en esa tumba. En ese momento había un dolor. Yo digo que en ese momento la humanidad se levantó en ellos, no podían ver con el espíritu, no podían discernir bien lo que estaba pasando. Era algo que ellos estaban 100% carne, ellos simplemente estarían tristes, desahuciados, frustrados, deprimidos, porque ellos esperaban que el Mesías los libertara, sobre todo del yugo de los romanos. Y el Señor venía a hacer una liberación, pero una liberación mayor, no de los romanos, sino a libertar a los cautivos, a libertar la esclavitud, porque es que el origen es lo espiritual. Al Señor no le importa este mundo, al Señor no le importa que si un gobierno está sobre este gobierno, que cierto país está teniendo influencias en otro país. Al Señor eso no lo mueve porque son sistemas, estructuras de este mundo. Ciertamente cada persona desenvuelve un papel, pero muere, se acaba.
culmina. Aquí nada es eterno. Aquí lo que importa es la eternidad, el mundo espiritual. Y lo que estamos haciendo aquí son test, exámenes para acumular puntos y ver qué se nos adjudica y de qué somos merecedores una vez que partimos a nuestro mundo original. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor muere, cuando su cuerpo, ese sábado, porque, por ejemplo, Él muere un viernes, ¿ok? Vamos a hablarlo así. No tengo las pruebas de que murió el viernes, podría buscarlas, pero vamos a simbolizar. Él muere un viernes, ¿verdad? Y se dice, ok, resucita el domingo. Ese sábado, ¿qué pasó ese sábado? El sábado que no estaba Yeshua. Yeshua, el Mesías, no estaba caminando ya por las calles. Ya no estaba haciendo milagros. Ya no estaba esta multitud movilizándose, buscando a ese hombre influencer maravilloso que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, a los ciegos, que libertaba de los demonios. No estaba este hombre. Había un silencio en la humanidad. Había un silencio rotundo. Y este es el día más fructífero de la muerte del Señor, del sacrificio del Señor. Este fue el día más fructífero. ¿Por qué? Aquí Pablo nos describe qué pasó ese día. Aquí dice, a partir del versículo 13, volvamos a retomar desde el 13, dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, nosotros los seres humanos estábamos muertos en pecado porque pecábamos y estábamos inmundos, no éramos dignos, no somos dignos, realmente no somos dignos, es por gracia que Él nos ha dado la salvación. Dice, estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de la carne. La circuncisión era cuando al hombre le cortaban el prepucio del pene y era un pacto que había en el Antiguo Testamento. Los hombres que tenían eso entraban a ser pueblo de Dios. ¿Cuál es la circuncisión de nuestra carne ahora? Sacrificarnos a nosotros mismos y entrar en santidad. Eso es la circuncisión, pero somos incircuncisos porque muchas veces fallamos. Aunque queremos ser santos, pecamos. Y por eso dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta antes de que el Señor viniera al sacrificio y a la resurrección, de que nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios Padre. Había un acta que nos prohibía entrar por lo inmundo que somos de pecado. Nos ama tanto el Señor Jesús que miren esta misión tan fuerte, tan grande. Yo digo, no hay palabras humanas que puedan describir la importancia de lo que el Señor hizo. Él vino a salvarnos la vida literalmente. Entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Él fue clavado en la cruz, al mismo tiempo fue clavada esa acta de que nosotros no podemos ser llamados hijos de Dios o no podemos entrar a la presencia de Dios porque no estamos en santidad, porque nuestra naturaleza es pecadora. Nuestra carne es inmunda. Y despojando a los principados y a las potestades. Yo quiero que entiendan algo. Hay jerarquías en el mundo espiritual, obviamente, y las tinieblas tienen jerarquías. Cuando Satanás fue caído del cielo, él cayó con un ejército gigantesco que representaban el 30%, las 3 partes, algo así dice su palabra, así como el 30% de los ángeles soldados que habían. Entre eso, imagínense que hay en un ejército, hay capitán, general, cabos, hay soldados, hay muchos rangos. Lo mismo
sucede en el mundo espiritual, porque lo que sucede en el mundo físico es una copia de lo que existe originalmente. Entonces fueron caídos ángeles con mucha jerarquía y ángeles con menores jerarquía. Y cuando el apóstol Pablo hace énfasis aquí de que y despojando a los principados y a la potestades, es decir, los demonios, aquellos espíritus inmundos que tienen un poder grande, que tienen un rango jerárquico, que ellos fueron creados naturalmente así cuando estaban en el cielo y cayeron, son espíritus inmundos que tienen un rango fuerte. Y dice, los despojó, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué creen ustedes que Satanás tentaba al Señor Jesús tanto? ¿O por qué creen ustedes que Satanás intentó llevarlo al desierto? Lo llevó y le decía, te daré esto, y el Señor con la palabra le refutaba y le decía que no, hasta que lo corrió y se fue Satanás. Satanás no quería, para él fue una derrota terrible de que el Señor Jesús muriera, hiciese el papel de ese cordero sacrificado, y que de aquí en adelante ya no habrán más corderos que sacrificar, porque Él fue el Cordero Santo, el Hijo único primogénito de Dios, que dio su vida para que todos los seres humanos de la tierra fuésemos perdonados de aquí para adelante por toda la gracia, por todo el período de la gracia. Desde que el Señor muere para acá, todavía estamos en la época de la gracia. Ese era el terror de Satanás, el miedo de Satanás. No quería que eso sucediera. ¿Por qué? Porque no va a poder llevarse consigo mismo a la raza humana. Recuérdense esto. Satanás fue despojado del cielo por pecar. Él pecó una vez. Él entró en rebeldía. Él quiso ser como Dios. Ellos no tuvieron acceso al perdón de parte de Dios. Y nosotros, los seres humanos, pecamos todos los días. Y todos los días somos perdonados. Esta es la rabia, la envidia, el celo que Satanás y las tinieblas y todos sus chancletudos tienen en contra de los seres humanos. Porque ellos quisieran ser llamados hijos de Dios. Ellos quisieran que se les restituya nuevamente aquello tan glorioso que tenían, de lo cual fueron despojados. Imagínense el grado de importancia que tenemos nosotros cuando somos hijos de Dios a través del Señor Jesús, solo reconociendo el sacrificio. Y cuando el Señor resucita, vamos aquí a otro capítulo en Juan, capítulo 11, verso 25. El Señor, Marta le dijo, a partir del 24, Marta le dijo, Marta le dijo a partir del 21, Señor, si hubieses estado aquí, esto fue cuando Lázaro murió, que el Señor vino después de que Lázaro ya había muerto. Mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y el Señor Jesús le respondió, tu hermano resucitará, le dice. Y Marta le respondió, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ella como que no, yo sé, en el día postrero, pero ya no tengo a mi hermano más nunca. Y el Señor Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Entonces aquí viene el punto álgido. ¿Por qué? Porque, amados, es necesario que entendamos que nosotros somos eternos. El hecho de que en 80 años nosotros muramos, 60 años, 100 años o menos, no quiere decir de que ya se acabó fulanito, fulanita. No, esto es simplemente un examen que presentamos en la tierra. Véanlo así. Nuestra vida verdadera es en la eternidad. Y por eso él dice,
aunque muera, porque él estaba hablando a nivel terrenal, aunque muera, vivirá. Cuando el Señor regrese a establecer su reinado, vamos a resucitar o van a resucitar aquellos que murieron y aquellos que todavía estamos vivos seremos transformados. Pero es muy importante que entendamos esto, de que nosotros vamos a volver a la vida. Si hemos de morir en algún momento, vamos a volver a la vida. Por eso es que el Señor Jesús vino a hacer tal sacrificio. Porque el galardón de Él es tener a su gente, tener a su pueblo. Él nos ama tanto que nosotros somos la pasión de Cristo, así como la película de Mel Gibson. Es como que el Señor, es como Dios Padre dice, ellos están despojados de mi presencia por el pecado. Y el Señor Jesús, su hijo, único hijo, le dice, papá, déjame ir. Yo quiero hacer el papel de este cordero. Yo quiero sacrificarme. Yo lo hago por mi propia voluntad, porque yo quiero gobernar 1000 años en la tierra con todos aquellos que me aman y me siguen. Y bienaventurados aquellos que no me vieron físicamente, sino que creyeron en Él. Aleluya. Nosotros los que estamos en la época de la gracia, que no hemos visto físicamente al Señor, pero sabemos que existe, lo sentimos y le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Entonces, esto es el punto que tenemos que entender, porque de nada sirve entender que debemos llevar una vida del Evangelio, pero ignorando los beneficios que vamos a tener. No podemos ignorar. David dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Lo que viene, el galardón que viene, por algo el Señor nos manda a sacrificarnos ahora. Vayan a santidad, vayan a mi presencia, huyan de la carne, huyan de la tentación. ¿Por qué? Porque viene un galardón mayor que va a ser eterno. El Señor Jesús vendrá. Y cuando Él venga, vendrán los santos con Él, resucitarán aquellos que murieron, porque ellos van a heredar también. El Señor los necesita, porque Dios Padre le prometió al Señor que ellos han de resucitar para ser parte del pueblo de Dios, aquellos, repito, que murieron con Cristo, en Cristo. Por eso hay una parte en su palabra donde dice donde el Señor Jesús dice, ya les explicaré en el próximo video porque no me quiero extender mucho, donde dice que el Padre me dio, lo que el Padre me dio. Dios le manda, haciendo alusión de que Dios le manda las almas a Jesús y Jesús las recibe con amor porque son para Él. Es un regalo para el Señor Jesús. Nosotros somos el proyecto de Dios por amor a Jesús, porque Jesús pidió que fuésemos creados, porque Jesús pidió que quería hermanitos, que le llamasen su Señor, que le amaran por decisión propia. Es por eso que Él es el primogénito de todos los hijos. Es por eso que somos coherederos con Cristo. Es por eso el celo tan terrible de Satanás y de las tinieblas, de que junto con Cristo vamos a heredar, tendremos un puesto de hijos del Altísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, del Todopoderoso, del Creador. Tu existencia, mi existencia, no es en vano. Tenemos un target tan alto, un nivel tan alto, que qué triste aquellos que no han logrado entender y que Satanás ha podido engañar. Porque es lo que Satanás quiere, privarte de lo que Dios tiene para ti. Bueno, me excedí mucho, pero mira, la resurrección es lo más importante. Porque a pesar de que vivamos una vida de ciertas calamidades, de vez en cuando pruebas, viene un galardón. Si morimos, que muramos en Cristo. Si hemos de partir de este mundo, que lo hagamos, sí, con el Señor. Porque aquí no se acaba nuestra vida. Aquí no se acabó. Viene algo mayor. Y tenemos que estar convencidos, no solo entenderlo, tenemos que estar convencidos de esto y hacer de esto nuestra primera verdad, nuestra mayor verdad. La resurrección es la garantía de esto sacrificado que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que ser inteligentes. No perdamos el foco, amados. Miren, Pablo murió porque le cortaron la cabeza.
Los apóstoles fueron perseguidos. Por ejemplo, Esteban fue muerto a pedradas. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Jeremías lo partieron en dos en Egipto. Muchos profetas, muchos discípulos que seguían al Señor, dieron su vida por el Señor, pero porque ellos sabían lo que ha de venir. Por eso dicen, los sufrimientos de ahora no se comparan con la gloria venidera. Por eso daban su vida, por eso Esteban mientras moría a pedrada decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y por eso hoy te digo que así como vemos reyes como David que murieron en gloria, Salomón murió en gloria, muchos de ellos también, como Juan el Bautista, como los demás apóstoles, como Pablo, como Pedro que murió crucificado boca abajo, también murieron de la peor manera. Y esto no les quita que tengan un galardón maravilloso. Son autores de libros de la palabra de Dios. Todos tienen un target altísimo en el reino. Vengamos a lo que vinimos, a este mundo, a cumplir el propósito de Dios. Sea para estar bendecidos financieramente o con familia en el trabajo, o sea para solucionarle los problemas a los demás. Siempre va a ser en foco al servicio, porque el Señor nunca nos va a posicionar si no vamos a servir, porque el servicio es el objetivo número 1 de nuestra misión en la tierra. Pero a lo que me refiero es, acabemos nuestra historia en un estatus, en un target alto, o acabemos nuestra historia en un target bien bajo, somos recompensados y galardonados, es lo que nos importa. Estamos haciendo nuestro trabajo. Este mundo no nos puede interesar. Bueno, amados, espero que este mensaje haya sido de bendición. Yo sé que fue de bendición. Oro para que Dios toque tu corazón, toque tu entendimiento, tu vida, tu alma. Seas parte del pueblo de Dios. Recibas al Señor como tu único Señor, como tu único Señor, como tu Mesías, como el dueño de tu vida. Y que bueno, que entres a este entendimiento, que lo que viene no se compara. Lo que estamos aquí viviendo no se compara con la gloria venidera. Que tengan una excelente tarde, noche o mañana, de acuerdo al lugar o al momento que me estén viendo. Bendiciones y les mando un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.